Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Manifiesto mi gran satisfacción. He tenido totalmente convencido de lo que está pasando y que hoy tengamos el gusto de tenerlo en nuestro programa a un hombre de las calidades personales y morales e intelectuales del doctor Daniel Artano. Yo no voy a decir muchas cosas más porque si no, no vamos a poder cambiar ideas sobre lo que está pasando, la situación económica del país. Y digo que es un momento sumamente grave, sumamente complicado, que se fue acentuando a través del tiempo. Por eso creo que el presidente es fiel, este hombre que trabaja intensamente y estudia permanentemente. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, porque no hay que decir ya aprendí todo, tengo que seguir aprendiendo. Y por eso quiero agradecerle y saludarlo al doctor Daniel Artano. Querido Daniel, te agradezco mucho tu presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. No, gracias a ustedes por invitarme. Hay varios temas, así que yo te dejaría cuál es el que más te interesa o que más te preocupa, mejor dicho, que son muchos, lo que está ocurriendo en estos días. El día de hoy, por ejemplo, estos días, el presidente del ministro Guzmán con el presidente Fernández, por todo lo que está ocurriendo con el tema dólar, con el tema, bueno, todas estas implicancias que van a aumentar la tasa de interés. Así que yo te dejaría que vos te explayes sobre este tema, querido Daniel. Bueno, gracias. A ver, el gobierno firmó una hoja de ruta con el Fondo Monetario que preveía una reducción del déficit fiscal, una reducción todavía más marcada de la emisión monetaria, y por lo tanto había implícito un financiamiento del propio Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, pero también había una necesidad de colocar deuda en el mercado local por alrededor de entre 25 y 30% por encima de lo que iba venciendo. ¿Qué es lo que generó el problema de la semana pasada? Bueno, básicamente que hubo una caída muy fuerte en la cotización de los bonos ajustables por inflación. Esto, en parte se mezclaron varias cosas, pero empieza a haber una cuestión de expectativas de que el gobierno, como no está cumpliendo con la reducción del déficit fiscal, necesita endeudarse más, y esa deuda se emite a muy corto plazo. Entonces empieza a generarse una bola de nieve que, bueno, el gobierno está tratando de echarle la culpa a algunas supuestas declaraciones de economistas de la oposición, con la idea esta de que se podría reperfilar o reprogramar la deuda en pesos, pero en realidad el gobierno tiene un problema porque ellos no están cumpliendo con la reducción del déficit fiscal y por lo tanto empieza a enfrentar disyuntivas complicadas, porque suben la tasa de interés, para hacer más atractiva los pesos, le aumenta la bola de nieve de intereses que pagan por las LELIQs. Sube el déficit fiscal y no puede colocar deuda, va a tener que emitir más, con lo cual va a empezar a haber otra vez presión sobre los tipos de cambio alternativos, es decir, empieza a tener frazada corta por donde uno lo mira, ¿no? Y bueno, la forma de resolver eso es reducir el déficit fiscal, y ahí el Ejecutivo parece un colador ante las presiones que genera el sector del cristinismo, que pide aumentos del gasto y reducciones de impuestos todo el tiempo, ¿no? Reducciones de impuestos en el caso de ganancias, en este caso a partir de masa, no del cristinismo, pero la presión por aumentar el gasto, bueno, si uno no... Todos sabemos cómo eso termina, más déficit y por lo tanto más dificultades para poder cumplir con las metas que comentaba antes. Eso resume el problema, frazada corta por donde uno lo mire. Fíjate, querido Daniel, estamos mediados del 2022, estamos prácticamente a un año y piquito de una elección, y allí entran a jugar los intereses personales en muchos casos. No quiero decir que en todos los casos,
pero son más en lo que entran los intereses personales que en lo que se practica en cuanto a buscar soluciones de fondo. Yo pienso que los argentinos somos, y lo digo siempre, poco proclive a encontrar soluciones de fondo para la situación. Pues yo digo a veces que algunos son candidatos y no preparan un proyecto de país, un plan de acción, que es de inmediato donde hay que plantear. No llegamos a estas improvisaciones, a emparchar, a parar de una manera, a coser, a descoser, y sabíamos lógicamente, también esto hay que también reconocerlo a mi criterio, disculpen la redundancia, donde arreglar con el fondo era fundamental, porque de lo contrario entramos en el default. Sabemos, y yo creo que esto es lo real, que no le podemos cumplir, mejor dicho, no tenemos mucha intención tampoco de cumplirlo, porque vos decías bien, el gasto fiscal no se ha disminuido. Y no sé qué va a pasar de ahora a un año, cuando entren a jugar las intenciones políticas. Yo pienso que nuestro país, por encima de las candidaturas y las aspiraciones, debe confluir en aspectos fundamentales, en construir. Yo no quiero destruir, porque todos somos un poco culpables de lo que ha pasado. Los que tuvimos funciones públicas, los que no las tenemos ahora, pero que queremos seguir apoyando al país, porque es nuestro compromiso, donde tenemos el gusto y el honor de que un hombre de tu envergadura pueda opinar sobre todo esto. Bueno, y hay que saber escuchar. Lo que pasa que otro problema es nuestro, que nos queremos dueños de la verdad y nunca queremos decir que nos hemos equivocado. Y creo que de muchos años esta parte viene, venimos de error en error, de cada vez más inflación, de cada vez más gasto público, de cada vez más presión impositiva, sin hacer, por ejemplo, la reforma laboral que tanto prometimos. La reforma política inclusive creo que puede influir en este tema. Y yo lo digo siempre, porque no puedo estar inventando la pólvora, creo que es las cosas en las que yo creo y no me creo dueño de la verdad, puedo estar totalmente equivocado. Y lo otro que hago siempre es reconocer que mi tarea en la función pública, como gobernador, como senador, como lo que fuere, cometí errores y los digo hasta ahora. Yo no sé qué opinás respecto a esta postura, querido Daniel, que yo la adopto por convicción y no por obtener réditos políticos. Bueno, a ver, yo creo que uno, en la vida todos cometemos errores y uno tiene que aprender de los errores, ¿no? Pero me parece ahora que lo que tenemos es una situación particularmente compleja, porque en realidad estamos viviendo un gobierno que niega la realidad, o sea, tiene una visión, por lo menos en lo que yo entiendo que es economía, una visión totalmente confundida. Esto quedó claro ya desde la campaña del año 19, que las propuestas eran inconsistentes. Eso pasa muchas veces en la campaña, el problema es que después lo quisieron llevar a la práctica. Un gobierno que quiso hacer populismo sin plata, y eso es muy complicado, digamos, buscar la cuadratura del círculo, ¿no es cierto? Y esperemos que los que hoy están en la oposición, que probablemente sean gobierno en el 2023, estén a la altura de los desafíos que va a haber, porque esto va a quedar una economía que, además de arrastrar la larga decadencia que tiene Argentina desde hace 70 años, se va a agregar una situación muy delicada en materia inflacionaria y una situación muy delicada en materia social, y por lo tanto va a ser necesario ir contra, bueno, intereses y grupos de presión que habitualmente tratan de que las correcciones las soporte el conjunto de la sociedad y no ellos, digamos. Entonces no es fácil, pero bueno, esperemos que la oposición, después que se resuelva quiénes van a ser los candidatos a presidente, a gobernador, en los puestos principales, porque pasen las internas, las primarias, puedan poner el foco en el programa de gobierno, porque los desafíos que va a tener la próxima administración van a ser enormes.
Y fíjate, querido Daniel, que los políticos estamos devaluados. Esta es la verdad. Pero yo pienso que esto nos obliga aún más a seguir estudiando y aprendiendo todos los días. Y lo que yo digo es que algunos se creen dueños de la verdad e imponen su criterio. Y se expresan, que no es tu caso, exclusivamente los temas económicos son fundamentales. Pero hacer una reformulación general, ¿o no crees que tenemos que esmerarnos enormemente en el tema, primero, educativo, que va a producir todos los otros temas, los cambios en los otros temas, que en este caso no lo producimos porque algunos que son candidatos piensan establecer su proyecto de país o plan de gobierno una vez que lleguen. Y la otra mala costumbre, que yo lo digo siempre, es que a veces los candidatos llegan a la función y recién ahí dicen, no sabía con qué me iba a encontrar. Yo creo que vos, que no sos candidato aparentemente, por ahora, pero pueden requerirse tus conocimientos, tu capacidad para poder ser consultado y convocado para hablar sobre todos estos temas. Vos sos un presidente fiel, tenés un profundo conocimiento de todo esto. Y yo pienso que el que llegue, cualquiera que fuere, lo primero que tiene que hacer es convocar a las figuras que conozcan los temas y que sean intachables desde el punto de vista moral, que es uno de los casos. Bueno, por eso la gente lo que tiene, hay muchos colegas que están trabajando con los distintos candidatos de la oposición y en principio estarían trabajando en analizar toda esta problemática, porque eso no se resuelve en una semana. Acá las reformas, vos mencionaste el tema de educación, que sin duda es un tema central, pero la necesidad de hacer reformas está, yo te diría, en cada área del Estado, porque lo que nosotros tenemos es un Estado de un gigantesco y de un nivel de ineficiencia escandaloso. Entonces, en realidad lo que uno tiene que hacer es reformar, yo te diría, prácticamente todas las áreas en las cuales el Estado interviene en la economía, para hacerlo con un criterio profesional, desde la educación, la salud, no es lo que hablamos hoy, querido Ariel, el tema impositivo que no se hizo, el tema laboral que tampoco se hizo, y hasta una reforma política es necesaria. Yo estoy por la boleta única y demás, que no sé qué suerte va a lograr en el Senado, va a tener en el Senado. Pero bueno, vamos a ir con la boleta sábana o no sirve. Creo que hay que esmerarse en pensar en el país, en la patria, y empezar a decir por qué dejamos que los errores sigan avanzando y no nos limitamos a decir por qué no nos fijamos en que tenemos que servir a la gente y trabajar un espíritu de 30 años, de 20 años, y no para las 24 horas que vivimos. El otro día leí en la reunión de AEA la posición de Carlos Miguel, por ejemplo. Vamos a ver qué país va a tener en 30 años, y me pareció una definición categórica y muy sensata, ¿no? Bueno, vos fíjate que curiosamente en este gobierno, que hace prácticamente su razón de ser en el estado presente, no tienen una visión estratégica de largo plazo, van más a los tumbos definiendo por las urgencias de corto plazo. A ver, uno tiene que tener una visión estratégica de largo plazo y después tiene que resolver obviamente las urgencias de la coyuntura. Argentina, en ambos casos hay un montón de cosas que definir y que resolver. Por eso yo creo que la agenda de reformas que va a tener que encarar el próximo gobierno es enorme, ¿no? Pero bueno, la Argentina es un país que se empobrece día a día y por lo tanto... muchos pobres. ¿Eh? Hay 40 y tantos % de pobres en la Argentina. Bueno, en todo un país que si uno lo mira, cada década que pasa está peor. Entonces eso evidentemente requiere
cambiar lo que ha sido la forma de organizar la Argentina y en particular su política económica en los últimos 60, 70 años, porque ha funcionado mal, digamos. Este tema, por ejemplo, te consulto, el valor de la soja, algunos aspectos que donde parece que se funcionó un poco mejor. Pero después tenemos ahora el inconveniente del tema del combustible, con este tema de la guerra, que incluso el presidente de Estados Unidos... No es la guerra, esa es la excusa del gobierno. El gasoil falta porque el gobierno pretende tener un mismo producto con dos precios. O sea, pretende, Argentina, por diversas razones, exporta petróleo y naftas e importa gasoil. ¿Okay? Eso pasa hace mucho tiempo. Obviamente que en un mundo donde se ha encarecido el precio del combustible, lo que ha pasado en Europa y Estados Unidos es que se ha encarecido el costo de los combustibles al público. No es una buena noticia, pero es un dato. Ahora, si vos querés como gobierno que el gasoil se venda, que de hecho pasa, mucho más barato, más o menos la mitad de lo que cuesta importarlo, ninguna refinería quiere traerte el gasoil porque pierde plata. Eso le pasa tanto a YPF como a cualquier refinería privada. Entonces el gobierno puede hacerse cargo de la diferencia, bueno, no tiene plata para hacerse cargo de la diferencia o no quiere gastarla en eso. Entonces en realidad lo que vos podías haber hecho era haber dicho, mirá, que el precio sea el que tenga que ser, entonces no te faltaría gasoil, sería caro pero habría. Hoy estamos en el peor de los mundos, el peor de los mundos. Entonces, yo digo que, es un Daniel, ejemplo más de una improvisación permanente, que es lo que es la política pública con este gobierno. lo que yo pienso es que ante esta grave situación, o la gravedad de la situación mejor, tendríamos que tratar de buscar por lo menos un diálogo profundo. Lo que pasa es que acá hay enfrentamientos personales que no se pueden subsanar y preferimos que eso siga vigente y no ponernos a dialogar como corresponde. Yo no voy a hablar del pacto de la Moncloa que pasó hace 1000 años, pero lo que quiero decirte es que un poco eso es lo que nos hace falta. Y Sí. que no pensemos solamente en la gente que piense exactamente como nosotros. Tenemos que tratar de que, aunque haya diferencias en algunos aspectos, tratar de que el diálogo, el debate, todas estas cosas tienen que tener vigencia. Yo pienso que acá lo único que hacemos es agredirnos, y decirlo que uno es mejor que el otro. Pero eso yo diría que en la oposición y en parte de lo que yo llamaría el peronismo no kirchnerista, digamos, hay, me parece, por lo que uno lee en los diarios, cierta conciencia de que la Argentina ha seguido determinadas políticas que se han agotado y que por lo tanto uno tiene que tratar de hacer las cosas bien. Después siempre el diablo está en los detalles, ¿no es cierto? Porque una cosa es que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, en decir vamos a bajar el déficit fiscal, otra cosa después cómo se va a bajar, digamos. Ahí es un poco más complejo. Claro. Me parece que hay ciertos acuerdos, cierta noción de que la Argentina ha agotado un modelo populista de distribuir lo que no hay y que por lo tanto eso necesita un cambio importante. Y después se ha agotado la baja institucionalidad, se ha agotado la ineficacia del aparato de seguridad para lidiar con temas tan trágicos como el narcotráfico. Es decir, ha habido un agotamiento, por lo que uno lo mire, de esta visión supuestamente digamos, populista en todo sentido, desde que los derechos de los delincuentes son mayores que los derechos de las víctimas, y ahí podríamos seguir con una larga lista, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, va a haber como que refundar y volver a hacer al sentido común, tampoco es tan difícil, digamos, porque lo que ha propuesto este gobierno son cosas realmente extremas que la mayoría de los países del mundo no aplica, digamos. Entonces, volver al sentido común. Ahora, bueno, eso a veces es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo, ¿no? Mirá, querido Daniel, nos quedan 2 minutos, pero yo te digo un tema que no lo mencioné y que es gravísimo si llegara a concretarse. El tema de llevar de 5 a 25 miembros el tema de la Corte Suprema. Porque para que tengamos confianza, para que recuperemos eso que la perdimos totalmente, creo que es necesario que la justicia funcione bien.
me parece una cosa totalmente enloquecida pretender llevar a 25 los 5 miembros actuales de la Corte. Sí, es un delirio. Lo grave de eso lo han apoyado, ¿cuánto? 16 gobernadores, ¿no? Eso es preocupante, porque que eso sea una idea trasnochada del presidente y la vicepresidenta, bueno, ya nos tienen acostumbrados, pero 16 gobernadores avalaron esa cuestión. Pero si ahora no tenemos inversiones... No lo va a resolver, no va a adherir a esa propuesta, pero bueno, es una propuesta trasnochada. Sí, totalmente, que no va a tener éxito, mi criterio. Yo me acuerdo que cuando la época del presidente Menem era el presidente de la Nación, yo en el Senado me opuse a llevar a 5 a 9 incluso. Y antes se llevamos 25, lo que va a implicar en el gasto público también, querido Daniel. Y ahí te dejo 2 minutos para que vos cierres, o 1 minuto y medio, que tenés poder de síntesis esto que acabamos de mencionar. Sí, a ver, lo de los cambios de la Corte, lo que uno tiene que tener es... El Poder Judicial tiene que ser independiente, la calidad de las instituciones es fundamental, hay mucha literatura que muestra que es fundamental para el desarrollo de los países. Es un ejemplo más de una decadencia que uno tiene que revertir, y por eso las fichas ahora hay que estar en tratar de evitar que este populismo genere más daño a la sociedad y empezar a que los que se van a hacer cargo del gobierno en el año 2023 puedan hacer las reformas que sean necesarias, que no van a ser reformas fáciles, digamos. No es que acá no hay parto sin dolor. O sea, esto va a ser... Así es. Porque son muchos años de despilfarros y de decisiones equivocadas. Así que bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa y esperemos que hayas venido, que estés. Y te acordaste, tenemos un compromiso de hablar fuera del programa porque quiero aprender los nombres de tu envergadura y tu jerarquía. Te mando un abrazo, querido Daniel. Hasta luego. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice, llénalo. Especial. Los números en el surtidor comenzaron a descontrolarse. 2.000, 3.000, 3.900. Redondeo en 4.000. Su mano se dirigió a la billetera. No estaba ahí. Decime que tenía la app Galicia para pagar escaneando cualquier QR. Sí. Afortunadamente recordó que se había bajado la app Galicia en el celular. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Todas las noches, al cerrar el puestito de artesanías, el duendecillo seguía ahí, como diciendo, nunca me venderán. Un día, un turista pareció haber caído en sus encantos. Qué lindo duende, dijo. Pero no encuentro el QR por ningún lado. Decime que apareció el QR Galicia que sirve para que le paguen desde cualquier app. Salvadoramente, entre los palos santos y los saumerios asomaba el QR Galicia y pudo pagar con... Menos mal. Se lo acreditaron al toque. Galicia.
Le agradezco al doctor Daniel Artana su presencia hoy en nuestro programa. Y lógicamente que coincidimos en muchos aspectos, a lo mejor algunos tengamos que analizarlo con mayor profundidad. Pero yo quiero terminar estas conclusiones diciendo que acá seguimos con un nivel inferior a épocas anteriores, buscando simplemente ser funcionario o ser gobernante. Y yo no sé si todos piensan en el mediano y largo plazo, si todos piensan con espíritu de amor a la patria, si el individualismo no prevalece, la falta de conocimiento en muchos casos, o a veces empecinarse en hablar de un solo tema, cuando un proyecto de país, de un país serio que piensa en el mediano a largo plazo, no se hace parcialmente. Tienen que incorporarse todos los temas sobre los cuales hablamos y hablamos simplemente, que es lo que a veces dice la gente y se cansa de nosotros. Tenemos que decir, pero más que decir tenemos que hacer. Ese es el compromiso. Un abrazo profundo y hasta el próximo programa, si Dios quiere.